Hola, soy Viviana. Yo Isidora. Y yo Emilia. Somos 3 estudiantes de psicología, bastante estresadas pero interesadas en explicarte el concepto de actitud. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Psicología de la Realidad. Hoy, en nuestro primer capítulo titulado Teorías y Conceptos, te especificaremos cuáles son los objetivos de este podcast. El primer objetivo sería que conozcas el concepto de actitud y el segundo sería reflejar cómo diversas personas pueden describir y utilizar este concepto. También queremos que logres identificar los modelos de la actitud y describir y también ejemplificar en la vida real el concepto de actitudes, cuáles son sus componentes, funciones y también cómo se da el cambio de este. Además, también queremos, para tu mayor comprensión, realizar dinámicas para facilitar, como ya mencioné, esta comprensión. También queremos que seas capaz de utilizar todo lo expuesto de manera correcta, aplicarlo en tu vida cotidiana y poder identificarlo. Tal vez no te vuelvas un experto con este podcast, pero nosotros tampoco lo somos. Nuestra intención es compartir este conocimiento y espero a que les guste mucho. Bueno, para empezar, ¿qué son las actitudes? Según Mercedes López Sáez, una actitud sería un constructo complejo aplicado sobre un objeto de actitud que puede ser básicamente cualquier cosa. Ya sea como un objeto, ideas, opiniones y más. Pero ¿y si eso significa que el objeto de actitud también puede ser tú? Sí, puede ser tú, yo, la Emi, puede ser prácticamente cualquier cosa. Según Trandis, las actitudes pueden definirse como una disposición a responder favorable o desfavorablemente a un objeto, persona, institución o evento. Por eso te preguntaba, porque no me quedaba claro a qué tipo de objeto se podrían referir las actitudes. Que claro, pues igual hay una descripción más actual del 2007 de Russell Facio, que en realidad como que igual sostiene eso mismo, de que las actitudes al fin y al cabo son como asociaciones de evaluación a un objeto que se van acumulando en la memoria. Igual podría tener que ver tal vez como con la experiencia previa. Pero asociaciones de evaluación, ¿cómo sería? ¿Se podría decir entonces que evalúo un objeto y ya cuando lo vuelvo a ver voy a tener esa misma actitud por medio de la evaluación previa? Claro, yo creo que sí, porque sería yo evalúo un objeto y después me vuelvo a encontrar con este objeto, incluso puede ser similar y yo voy a asociar esa evaluación. Entiendo. Bueno, pero en realidad tenemos estas definiciones, pero nosotras como grupo preferimos la definición de Sana y Rempel, que fue descrita en 1998, que dice que la actitud es una disposición evaluativa global basada en información cognitiva, afectiva y conductual, que al mismo tiempo puede influenciar en las cogniciones, las respuestas afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma. Ahora, ¿tú qué crees que es una actitud? En realidad, nosotras, para tener como más conocimiento en respecto a otras opiniones de personas que no fueran tan como familiarizadas al área de la psicología, realizamos esta misma pregunta a personas de, como ya mencioné, no tan cercanas a la psicología, como una compañera de primer año, una profesora de inglés e incluso una hermana de alguna de nosotras. Bueno, yo tuve la oportunidad de preguntarle a Fernanda, nuestra compañera de primer año, que también estudia psicología, esta misma pregunta. ¿Qué cree ella que es una actitud? Y esto fue lo que me respondió. Creo que para mí las actitudes son como un comportamiento del ser humano, el cual como que se puede llegar a dividir, porque por ejemplo nosotros nos comportamos de una forma y de otra forma. Por ejemplo, yo no me voy a comportar de la misma manera en que me comporto con mi pareja a cómo me voy a comportar con una de mis amigas. Aquí lo que dice Fernanda puede ser alusión a el objeto actitudinal. Tienes razón. Sí, no lo había visto así. Me dificulta un poco verlo cuando se trata como de personas humanas. Claro. Es un poco, porque claro, como se dice, objeto actitudinal es como objeto inerte. Claro. Uno piensa que se tiende a hacer más una situación. Claro, Sí. que es algo que no es un ser vivo, pero el objeto actitudinal puede ser una persona igual. Entonces aquí lo que Fernanda dice es como el comportamiento que nosotros tenemos como hacia un objeto actitudinal que ella describe que sería sus amigas o su pareja. Igual se reduce harto al decir comportamiento,
Pero yo Claro. creo que es porque todo es lo que vemos. Ujú. Siempre es lo que vemos del comportamiento de la persona. No tenemos nada más allá. No podemos decir, está evaluando. Entonces, yo creo Claro. que igual se entiende que nos dé esa definición. Sí. Sigamos escuchando. Lo mismo que pasa mi pareja y viceversa, podría decirse. Entonces para mí como el comportamiento es lo fundamental en lo que son las actitudes y cada persona igual es distinta. Entonces igual la actitud de una persona puede ser muy distinta a la tuya y eso igual a veces genera como un rechazo de la persona hacia la otra persona. Entonces siento que para mí es eso como las actitudes. Igual menciona el tema como de lo que tú vas a generar en la otra persona. Claro. Y eso igual yo considero por lo menos que es muy importante. Dice que igual es como que varía de persona a persona, entonces puede ser que yo contigo, o sea, lo planteo de esta forma. Yo, Viviana, tiene una actitud con Emi, pero Isi puede que no tenga esta misma con Emi, aunque Claro. sea el mismo objeto actitudinal en este Claro, caso. porque tú puedes tener una actitud positiva, pongámosle, y yo puedo tener una actitud negativa hacia la Emi y es completamente válido también, porque uno decide, supongo que en base de las experiencias previas que nosotros tengamos, cómo vamos a definir también el objeto de actitud o la evaluación que nosotros tengamos hacia el objeto de actitud. Claro, pues y así de igual manera puede capaz tener que ver con el hecho de que actitud te estoy mostrando yo a ti. Puede ser diferente a la actitud que le estoy mostrando a la Vivi. Claro. Sí, tienen razón. Igual yo creo que efectivamente generaliza o su idea principal de actitud es el comportamiento. Sí, ella igual menciona que el comportamiento sería como parte de la actitud. Entonces ella lo menciona como un componente, pero no como la definición como tal. Y en cierta parte no está mal tampoco. No, para nada. De hecho está súper bien, encuentro Claro, yo. está como más o menos acertado. Claro, y de nuevo se entiende completamente que realce la idea de comportamiento porque es lo que vemos. Claro. Entonces, claro, si a mí me preguntan por actitud, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Comportamiento. Además de que eso es como lo que se nos enseña coloquialmente de lo que es la Sí. actitud. Eso es muy cierto. De hecho, lo hablaremos próximamente también. Sí, contenido de otro capítulo. Bueno, finalizando el análisis de este audio, yo le pregunté a mi hermana qué es lo que ella consideraba que era una actitud. Y esto fue lo que respondió. Ya, ok. Para mí la actitud es como el modo en que uno se toma la vida o las situaciones en general, como la forma en la que uno reacciona frente a lo que nos pasa. Por ejemplo, alguien puede tener buena actitud, así como también puede tener mala actitud y eso se nota. Ya, igual ahí comenzó bastante, ¿cómo te lo puedo explicar? General, tipo, como filosofía de vida. Claro. Eso quería como tocar, lo cual a mí me gusta mucho porque me gusta mucho esa temática, pero sí fue como, wow, Sí. la reacción coloquial que dice, te fuiste como en la profunda, sentí eso. Sí. Pero tampoco encuentro que está mal. Sí, de hecho ella menciona como una actitud buena o una actitud mala que hace alusión a tener una actitud positiva o negativa hacia el objeto actitudinal. Entonces, perdida no está. No, Está bastante es como- acertado. Se asocia a la valoración. Claro. Continuemos. Siento que es como la vibra que uno transmite, si va con ganas o motivado. También agrega un componente motivacional. Si bien no lo mencionamos en nuestro podcast, ya que no salió en alguna teoría en las que revisamos, pero igual lo menciona y encuentro que ese es un factor igual importante porque igual dependiendo de la motivación que yo tenga para acercarme o para como interactuar con este objeto actitudinal, dependerá mucho también de la actitud que yo vaya a tomar. ¿Se entiende? Sí, igual yo creo que pasa lo mismo que con Fernanda, que cómo se ve, porque ella habla del concepto de vibra, que nosotros Claro. estamos interpretando, claro. Sí. Pero ella en sí habla del concepto de vibra, que también es un concepto que socialmente se utiliza bastante en la juventud. usual, claro, y es usual su uso. Ujú. Es como me das mala vibra, me das buena vibra y eso Me que gusta su vibra. claro, que realmente la está utilizando como
no quiero decir erróneamente, sino como en sociedad se puede llegar como a este error, entre comillas, Claro. de decir que una actitud es una vibra. claro, O que es la bastante vibra como que yo tengo. claro, que es como Sí. igual coloquial realmente el decirlo, pero bueno, en sociedad se entiende muy bien. Es que Sí. siento que igual puede darse a interpretar como, por ejemplo, esta actitud que estás teniendo me da mala vibra. Entonces así influyendo también en la percepción que yo voy a tener De tu de ti actitud. por tu actitud. Y de nuevo tenemos ahí el tema de valoración, si es que lo interpretamos. Y Sí. está bien, está muy bien de hecho. Continuamos. O si vas enojado o a la defensiva, se súper nota. En sí no es lo que te pasa, sino como uno decide tomarse las cosas que a uno le pasan. Es como quizás a veces ver el vaso medio lleno o vaso medio vacío. Es como, en el fondo, es como uno se para frente al mundo y enfrenta las situaciones de la vida. Ya, acá esto, lo primero que, o sea, cuando retomamos el audio, lo primero que menciona eso de que si uno va a la defensiva o va enojado, como que igual se relaciona con lo que dijo Fernanda, como es el comportamiento o la predisposición que yo tengo a. No, y además mencionó el hecho de que es una decisión. O Claro. sea que no es algo espontáneo o algo impulsivo, es una decisión. O sea que podríamos decir, interpretándolo, que hay un factor cognitivo porque estoy tomando una decisión. Por lo tanto, hay Claro. un proceso que yo tengo que hacer previo a ello para tomar esta decisión de cómo me enfrento a las diversas situaciones, que era lo que ella estaba comunicando. Claro. Y así también se resaltó como lo que podría ser el factor afectivo, o sea, el componente afectivo, porque menciona lo de ir a la defensiva. Claro, de estar enojado, que ahí yo estoy como expresando qué es lo que siento y cómo también lo que pienso. Bueno, para finalizar este apartado, también entrevistamos, o más bien le preguntamos a nuestra Miss de inglés instrumental, quien no es psicóloga, sino que es profesora, de que qué creía ella de que era una actitud. Y esto fue lo que nos respondió. Es la manera en que uno se mueve en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, tener una actitud positiva frente a alguna situación hace que ese problema se resuelva de manera más positiva o más rápida para mí. En cambio, si yo enfrento alguna situación con una actitud negativa, desde mi percepción, sabiendo muy poquito, voy a encontrar más trabas, va a ser más difícil poder encontrar el camino para poder solucionar. Por lo tanto, la actitud, desde mi experiencia también, es importante el cómo uno enfrenta una cierta situación y esa actitud va a determinar si va a ser más fácil o más difícil encontrar la respuesta. Ya, acá mi hermana con la Miss de Inglés comparten como ese punto de mi predisposición hacia una situación. En cambio, Fernanda como que ella lo hace más en relación a una persona, o sea, como a las personas, y mi hermana con la Miss lo hacen a las situaciones. Además que Fernanda realza la idea de comportamiento. El concepto Claro. sí o sí es de comportamiento. En cambio, tanto la Miss como tu hermana hablan mucho de la predisposición o el cómo uno enfrenta las diversas situaciones. Y cómo eso va a repercutir en cómo yo realice las acciones, porque acá, como dice la Miss de Inglés, si yo tomo como una actitud negativa, yo voy a tener como más complicaciones en realizar dicha acción. En cambio, si yo lo hiciera con una actitud positiva, que podría resultar como más fácil. Claro. Teóricamente tenemos que hacer el alcance de que las actitudes tienen magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Que esta magnitud de la actitud dependería de dos elementos que son bastante importantes. El primero sería la valencia, que es la evaluación positiva o negativa que yo tenga hacia un objeto actitudinal. Y el segundo elemento importante sería la intensidad, que es la extremosidad de esta valencia, es decir, qué tan positivo o qué tan extremo se encuentra en lo positivo o qué tan extremo se encuentra en lo negativo. De hecho, se puede hacer relación con los audios que escuchamos recientemente con el tema de la evaluación. Claro. Ellas hablaban indirectamente, podemos decirlo, unas más directo que otras, pero se reducía este concepto de actitud también, o tomaba este componente de evaluación, sea positiva o negativa, porque decían, si yo me tomo una actitud positiva, las cosas me van a resultar mejor, por ejemplo, como dice la Miss.
O la actitud que yo tome frente a esta X situación afectará cómo yo me vaya a desempeñar o cómo yo vea la situación. Entonces, aludían harto como a la valencia de esta actitud de manera como indirecta. exacto. Además, como también podría ser como de la intensidad, porque en respecto a como lo que dijo la Miss de inglés, sería como qué tanta mala actitud yo tenga hacia un objeto actitudinal y cómo eso va a repercutir en la acción que yo vaya a tomar. Claro. Igual respecto a la intensidad y, o sea, la extremosidad, que se refiere a la extremosidad de esa valencia, como tú dijiste, también podríamos hacerlo o ejemplificarlo un poco. Ahí me corroboraron ustedes si están de acuerdo a lo que dice Fernanda, que yo no soy igual o no me comporto de la misma forma refiriéndose a las actitudes con esta persona X que con esta persona A. Claro. Entonces, claro, puede ser que yo tenga a mis dos mejores amigas presentes y, no sé, a mi mejor amiga X y a mi mejor amiga A, y siendo que a ambas yo tengo una evaluación positiva de ellas porque las quiero mucho, puede ser que con una tenga este querer, esta actitud, esta intensidad de, claro, la valencia mucho más alta que con la tengo con la otra. Claro. Completamente, a eso quería llegar. Claro, pues por ejemplo con la intensidad, porque hay una persona y por ejemplo a la Isi le caiga mal, pero a mí me cae bien. Pero a nosotros en mí sería positivo y a ella sería negativo. Claro, esa pero sería la valencia. A lo mucho que a ella le cae mal, a mí me cae con la misma intensidad bien. Sí, claro. De hecho, ¿saben qué? Esa era una duda que tenía, porque si bien lo entendía bien respecto a cuando se tiene una actitud positiva por distintos objetos actitudinales, como por ejemplo mis dos mejores amigas, esta actitud sería como fácil de ver para mí, pero quería entender bien respecto a cuando, claro, tú decías, Emi, que tenías una evaluación positiva respecto a algo y Easy tenía una evaluación negativa hacia algo, pero eran de la misma intensidad. Claro. Es raro el escuchar eso, el tema de que aunque sean evaluaciones completamente contrarias, una positiva y otra negativa, sean de la misma intensidad. Claro, pero distintos extremos. Exacto. Ujú. Y obviamente eso va a verse reflejado en el comportamiento. Que claro, pues yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho como de los componentes que son más internos, de los cuales vamos a hablar más adelante, que sería, por ejemplo, el componente afectivo y el componente cognitivo, que tiene que ver más con lo personal, con mi experiencia y cómo yo veo e interpreto las cosas. Claro, y algo que al fin y al cabo las otras personas no lo pueden ver de simple manera. Y para que se entienda mejor, ahora vamos a pasar a explicar los componentes de las actitudes. Tenemos 3 componentes. El primero sería el cognitivo, que es que mi actitud se basaría en las creencias y los conocimientos que yo tengo hacia el objeto actitudinal. Como por ejemplo, si yo estoy en una disertación y estoy pensando en cómo me va a ir y estoy preocupada, como los posibles eventos a futuro, por estas creencias que yo tengo, yo puedo generar una actitud negativa por la creencia de que me irá mal, ya sea porque no me preparé, porque siento que el tema está difícil, etc. Ahora, también está el componente afectivo, que tiene mucho que ver como con los sentimientos, las emociones y mi estado de ánimo, como en el caso anterior. El componente afectivo puede ser, por ejemplo, si yo me siento ansiosa al exponer, esto generaría una actitud negativa, puesto que ya en presentaciones anteriores yo he tenido esta experiencia de, por ejemplo, que me vaya mal o que me equivoque al exponer. Esto provocaría una sensación, una emoción triste, por ejemplo, que podría hacerse relacionada con una emoción negativa, lo cual provocaría que yo a futuro tenga a las presentaciones otra vez, una actitud negativa. Claro. De hecho, ahí está la predisposición, si se dan cuenta. Claro. Genera una predisposición a Sí, las situaciones. Las actitudes, y eso estaría como bastante acertado con lo que dijeron Miss y tu hermana. Claro, como la predisposición que yo tengo, porque en base a la actitud previa que yo tenga hacia por ejemplo, o en el mismo caso las disertaciones, si en una disertación a mí me fue mal, y yo generé sentimientos negativos hacia las presentaciones, yo ya tengo una predisposición hacia las disertaciones. Claro. Por último tenemos el componente conductual,
que tiene que ver mucho con las experiencias en comportamientos de actitudes. Es exactamente lo que dijo Fernanda, el comportamiento. Claro. Es cómo actuaremos frente a un objeto actitudinal. Por ejemplo, siguiendo con este tema de la disertación, yo estoy en la disertación, ¿qué sería mi componente conductual? Me podrían temblar las manos y la voz. Claro. Y eso es reflejado y se ve a simple vista por los demás. Es lo que observan. Ahora, si unimos estos tres componentes, aquí se presenta una actitud desfavorable frente al hecho de presentar debido a las sensaciones, cogniciones, emociones y reacciones conductuales que me provoca esta situación. Esto es lo que plantea el modelo tridimensional sobre la actitud. Sin embargo, este modelo tridimensional no sería el único modelo que existe. Hay diversos estudios que han planteado otros dos modelos denominados unidimensional y bidimensional. Estos los cuales serán abordados en el siguiente capítulo.